Gracias. La palabra más expresiva del alma agradecida. Por ella, el altivo se humilla y con ella, el humilde se sublima. Gracias. Decir gracias es despojarse del egocentrismo y compartir todo con quien antes ha compartido ya. Gracias. Decir gracias es decir te debo. Por eso, gracias al Creador del cielo y de la tierra primeramente, el dueño de la sabiduría y el éxito, que me concede ese alguien a quien decirle gracias. Ahora, ese gracias corresponde a una pareja de ancianos, José María Gagiola y esposa, en compañía de su joven hijo, quienes, abriendo brecha por los montes y cerros, a pie, en bestias, en carretas, desafiando toda clase de peligros y sobreponiéndose a la adversidad, tocaban con sus delicados pies la tierra que me vio nacer. La Palma, uno de los ranchos más escondidos en el centro del hermoso estado de Sonora. 1950. ¿Cómo olvidarte? Si en tu seno quedaron plasmados los insondables misterios que años después se condensaran y resplandecieran como el mediodía, producto del sagrado sacrificio de una familia dispuesta, que entre lágrimas y guiados en las oscuras noches por las endebles luces de reflectores y linternas, entre luciérnagas saltarinas, por las riberas del río San Miguel de Horcasitas, sembraron la preciosa semilla que hasta hoy sigue siendo luz para un mundo en tinieblas. Por eso, gracias a quien gracias debo. A continuación, escuchen una narración a través de la vida de los Gutiérrez. Con todo respeto, con la mejor de las intenciones, con licencia de mi querida familia y en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, deseo hacer un breve comentario acerca de acontecimientos maravillosos que he experimentado en el alegre y feliz transitar de mi camino. Y les diré por qué soy unicitaria, intercalando poderosos testimonios de milagros, sanidad divina y derramamiento del Espíritu Santo. Primeramente, quiero decirles que por 23 años, mis 9 hermanos, mis padres y yo, fuimos miembros de una iglesia trinitaria Pentecostés libre. Mi madre aceptó a Jesucristo encinta de mí, y desde mi inquieta infancia, mis queridos padres tuvieron el cuidado de instruirme en el camino de Dios a lo más apegado y estricto que pudieron. Recuerdo cómo ellos me hablaron con su ejemplo de firmeza en la fe, entrega, responsabilidad y perseverancia en santidad. Puedo decirlo con satisfacción, ya que el camino que desde ese entonces principiaron en forma deficiente, en los tiempos actuales, esta obra Dios la ha ido perfeccionando más y permanecen fieles, gloria a Dios. También recuerdo cómo a base de muchos sacrificios caminábamos casi 3 kilómetros de un pobladito a otro un poco más habitado para adorar a Dios. Fue ahí donde se construyó un pequeño templo. Y así, bajo el sol quemante, la lluvia, el frío, sobre bestias o a pie, y aún enfermos muchas veces, con un profundo entusiasmo recorríamos ese senderito de espesos matorrales, tropezando con piedras, espinas, reptiles diversos y a veces con feroces animales enfermos de la temible hidrofobia. Y como teníamos que cruzar el río en 4 partes, pasábamos sobre puentes de palos de los fértiles árboles inmediatos al río. En ocasiones, debido a la oscuridad de la noche, alguien caía al agua y al llegar a casa su ropa estaba dura, cuajada de hielo,
Por lo menos 2 veces recuerdo haber visto eso. Como también a veces enfermos y que apenas caminábamos porque ni así faltábamos al culto. Y por accidente alguien caía al río. Llegaban a casa sanos, cantando himnos, gloria a Dios. Me emociono al pensar en esos preciosos tiempos de mi infancia, cuando en el monte, en las milpas, entre las minas, a kilómetros bajo tierra, por túneles, se ocupaba orar por un enfermo y sin vacilar me disponía a hacerlo con una fe tremenda, y el Señor respondía a nuestras oraciones. Así, en ese ambiente fueron pasando los años entre milagros y milagros. Yo me afiancé mucho en la fe de Dios desde ese entonces, porque ¿quién va a dudar de la eficacia del poder del nombre de Jesucristo, siendo testigo de cosas tan portentosas? Pues les diré cómo mi padre fue operado de los pulmones, los riñones, el hígado y un sinfín de enfermedades físicas sin tan solo tomar una mejoral y ni siquiera una barba de elote, vaya. Ya que al empezar a sentirse enfermo, se le ofrecieron servicios médicos y remedios caseros, pero él prefirió glorificar a Dios por medio de esa sanidad y lo logró. Con paciencia soportó tantísimas molestias, reteniendo su fe y fortaleciendo su esperanza en la victoria por espacio de muchos días. Pero al fin, su aparato digestivo empezó a fallarle por inanición. Y aunque tenía comida en abundancia, casi a diario mi madre enviaba a mis hermanos a las ciudades cercanas por alimentos especiales, buscando la forma de atenderlo lo mejor posible, aunque no viéramos cosechas ese año, ni vacas en los corrales. Pero mi padre era lo primero, y atender visitas que a diario llegaban al rancho. Unos a llorar con él, otros a darle ánimo, pero nada ni nadie abría el apetito a mi padre. Solo una que otra cucharadita de agua que a muchos ruegos mi madre lo hacía que tomara. Y como no comía, tampoco obraba. Y la poquita de agua que le llegaba al estómago, ahí la retenía. Además de esa agua, también su sangre se le convirtió en agua casi totalmente. Un doctor en medicina de seguro me diría, mentirosa. Pero solo los que lo vimos y comprobamos podemos dar fe del asunto, y esos somos muchos. Naturalmente, que durante el proceso de la cirugía, aquel físico tuvo sus reacciones asombrosas, terribles, ya que desde los pies hasta la cabeza se inflamó, de tal manera que hasta se veía transparente como un globo, pero con apariencia de monstruo. Porque es triste decirlo, pero algunas personas se espantaron al mirarlo ahí sentado en una silla grande, acondicionada especialmente, y aunque incómodo, porque en esos días le apareció otra enfermedad que ni sentado le permitía estar, hemorroides. Tampoco podía pararse, acostarse menos porque se ahogaba. Para colmo, insomnio. Tan grande fue la prueba que hasta el sueño huía de aquellos lindos ojos azules que gracias a su color podían localizarse. Qué desesperación para mi madre tener que soportar innumerables sufrimientos propios del ideo. Y lo que es más, que hasta la juzgaran de no querer curarlo, aunque los familiares sabían perfectamente bien que él quería estar así, solo orando en silencio y hablando lo menos posible. Pero fiel es Dios, que no permitirá para nosotros más carga que la que podamos llevar, sino que nos da junto con la tentación la salida, y su carga es ligera y su peso es gloria. Así que tenía que llegar a su fin aquel suplicio, y bendito sea Dios, que en el tiempo de no soportar más, cuando ya sentía muy de cerca la muerte, llamó a mis hermanos y dijo que quería vernos junto con mamá. Y a mi hermano mayor dio instrucciones acerca de la hechura de su ataúd, desde la cantidad de madera hasta las medidas
ya que tenía que ser especial por su estado de inflamación y a punto de reventar. El tiempo decisivo había llegado. Ahí todo mundo era solamente espectador. ¿Quién podía cambiar la imagen de aquella luctuosa escena? Claro, terrenalmente hablando, para la ciencia médica, solucionar esto hubiera sido un juego de canicas. Pero lo lindo del testimonio es que a ese físico no tenía que llegar ni una milésima de cualquier droga con propósito curativo. Del cielo tenía que ser solamente, y por la fe llegó, gloria a Dios. Ya para cumplirse 3 meses de angustia, ya cuando cabía la expresión, Dios mío, llévatelo, todo se tornó en gloriosa victoria. Y cuando mi padre iba a expirar, en la desesperación y combate con la muerte, pidió a señas que lo acostaran inmediatamente. Pero al hacerlo, la mortal asfixia quiso apoderarse de aquel cuerpo tan amado de mi madre, quien al detectar la presencia de la muerte, exclamó apoyando sus manos en la pared: préstamelo, Dios mío, por otros 15 años más. Entonces hasta sentimos que la tierra había temblado por el clamor tan profundo y sincero de ella, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Fue entonces cuando la asfixia se tornó en vómito, un traste, 2, 3, 4, etcétera, y todo órgano enfermo fue arrojado, sangre, carne molida, carne negra, café y de varios colores. Era igual como estar en la plancha de operación de un frío quirófano. Y qué fetidez más tremenda, ya que ni con la mano en la nariz se podía entrar a su recámara. Bendito sea mi gran Dios. Llegaba el momento solemne y preciso de la continuación de aquella divina cirugía que el médico de médicos y su invisible equipo de operación cortaban y cortaban órganos en el interior de aquel físico desfigurado e inerte. Después de ese maloliente vómito y aquella pasividad que no era más que un cadáver sobre la cama, continuaban las oraciones y ayunos por él, de la familia y hermanos de la iglesia. Después, como de media hora, del desmayo mortal y pasividad total, se incorporó de nuevo para seguir vomitando. ¡Qué cosa más curiosa! Y a ese vómito no apestaba a muerto, sino que olía a tierra mojada, a minas. ¡Qué encanto! Y su color entre azul y verde, el líquido cobre almacenado en sus pulmones, resultado de más de 25 años de trabajo en las minas. Era una terrible infección de silicosis. Ahora viene la pregunta: ¿pero habrá algo imposible para Dios? Gloria a mi Dios Jesucristo. Ahí estaba concluido el milagro. Ya desde ese día, su piel se fue enjuntando y su organismo empezó a funcionar a la perfección e iba recuperándose asombrosamente. A familiares y amigos a quienes llegaba la noticia del alivio de mi padre, tenían que visitarlo para poder creerlo, pues algunos que le habían mirado días antes podían asegurar que no amanecería vivo al día siguiente. Pero ¡qué preciosidad de clínica ambulante de mi Dios Todopoderoso! Esa clínica que se encuentra en todo lugar. ¡Aleluya! Bendito sea mi Dios. Años más tarde, después de los 15 que mamá había pedido de vida para papá, él permanecía lleno de salud, robusto, alegre, siempre fervoroso y agradecido con su Padre Celestial. Así que Dios le prestó casi el doble de vida de lo que mamá pidió. De este milagro hay testigos, ya que en la ciudad de Hermosillo, Sonora, vive el radiólogo que lo atendió después de 25 años al sufrir otra enfermedad parecida. ¡Qué satisfacción! ¡Qué alegría sería para mi padre
al mirar la placa que el radiólogo le mostraba, en la que aparecía una tremenda cicatriz, y escuchar la pregunta que le hacía: señor Gutiérrez, ¿en alguna ocasión usted fue ya operado de sus pulmones? A lo que él respondió: doctor, esta es la primera intervención quirúrgica de mi vida. No puede ser, dijo el radiólogo. Esta cicatriz muestra una cirugía perfectamente trazada y no por cualquier pasante, ¿eh? Además, se ve que hace de 15 a 20 años. Quizá se le hicieron en el extranjero. Al decirle eso, y al mirarlo tan interesado en saber la verdad, mi padre le respondió llorando: sí, doctor, me la hicieron en el extranjero y otras más, ya hace más de 25 años. Mi padre le narró la historia, él lo escuchó y le creyó. Bendito sea mi Dios. ¿Qué más podría decir de tantas y tremendas sanidades y milagros realizados en mi familia? Aún en nuestro ganado, en las bestias, los animales domésticos, por quienes también orábamos y sanaban. Otro testimonio que me impactó y miraron mis infantiles ojos fue la resurrección de uno de mis hermanos. Era muy joven. Él enfermó de sarampión. Duró varios días y, aliviándose, se descuidó y recayó. Se le complicó con bronconeumonía. Se agravó a tal grado que murió. Mi madre envió a 2 hermanos pequeños a avisarnos de su fallecimiento. Caminaron casi 3 kilómetros, con dificultades, pues aún eran niños y era de noche. Cuando llegamos a casa, una de mis hermanas no quería aceptarlo y con mucho dolor, pero con valor, cortó con sus uñas un pedazo de la pierna de mi hermano y estaba seco, inerte. Ya convencida, se apartó a un lugar solitario a orar y llorar. En eso, un hermano estadounidense que estaba con nosotros de visita se tendió sobre el cuerpo de mi hermano Rafael, pues eran muy amigos, y con un tono de voz lastimero le gritó: «¡Despierta, Rafael, despierta!». Se regresó lentamente y sin quitar su mirada del cuerpo, se apoyó en una pared, orando en inglés o quizá otro idioma, y levantando sus ojos al cielo, se encaminó nuevamente hacia el cuerpo, echándose sobre él por 2 ocasiones. Y al decirle la tercera vez: «Despierta, Rafael, en el nombre de Jesucristo», mi hermano abrió sus ojos y dijo: «¡Aleluya!». Los reunidos en la sala se asombraron, pero más aún cuando movió su mano derecha y llamó a mi mamá para indicarle dónde le dolía algo. Mi madre descubrió que un pequeño hilo de sangre empezaba a deslizarse por una de sus blancas piernas. Era la herida que mi hermana había hecho, pero a ella no le importó revelar la verdad, alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Enseguida pidió comida y todo cambió. El milagro se había realizado. Él prometió a Dios ser un obrero de su viña y actualmente alaba al Señor en compañía de su numerosa familia que Él le ha concedido. Gloria a mi Dios. En el rancho, nuestro único remedio para todo era la fe en Jesús. Y por supuesto sin medicina. Y no porque no hubiera médicos cerca. La demás gente sacaba a sus enfermos a la ciudad a curarlos. El caso es que en esa doctrina y en ese entonces usar medicina y ver médicos era pecado. Era minimizar a Dios, negar la fe, caer de la gracia de Dios. Y en cierto modo yo alabo ese sistema, porque como dijo Satanás, piel por piel, todo cuanto el hombre tiene dará por su vida o su salud. Job 2:4. Y de veras, practicando esa vida, aprendemos y enseñamos a nuestros hijos a depender más de Dios. Y tenemos más oportunidades de probar nuestra fe, que es lo más lindo saberla conservar. Muy en particular, mis raíces más fuertes y profundas en el camino de Dios
se han formado entre milagros que en nada ha intervenido el humano y en sanidades en que no ha intervenido médico. Aunque claro, el curarse o usar medicina no es antibíblico, pero mucho ojo, hermanos. Hubo algo muy significativo e importante en la vida de mi padre, y es que al cumplir sus 15 años, después de su enfermedad, y cuando todos esperábamos su deceso, fue entonces cuando Dios le reveló el misterio de misterios, su nombre eterno, Jesucristo, Hebreos 13:8, y su santo bautismo, Hechos 2:38. Así que algo grandioso tuvo que experimentar a los 15 años. Si no fue una muerte, fue otra. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero los detalles de su conversión y la mía los puede usted escuchar en otra de mis grabaciones, titulada De Trinitaria a Unicitaria. Ahora deseo compartir con ustedes un himno que Dios me enseñó en un sueño y que yo le canté acompañada de un ángel a un muy querido hermano trinitario en su fiesta de cumpleaños. El ángel me dijo en el sueño: vamos a darle este mensaje a tu hermano. Y así se intitula el himno, Un mensaje divino. Porque en su nombre que me bautizara, Él me ordenó. Yo sé que siempre recuerdas que un día te dije: yo voy a trabajar por mi Cristo. Lo que antes era lo dejo. Le desprecies más, mi fiel hermano, mi guía y mi familia, que juntos cantábamos, juntos llorábamos en la aflicción. Un día mi Cristo separó, porque
Ahora quiero concretarme más al tema que menciono al principio y dije, ¿por qué soy unicitaria? Agradezco profundamente a quienes elevaron y elevan sinceras oraciones por mí, al que es, que era y que ha de venir, al Todopoderoso. Me regocijo al pensar en la hermosa revelación que aunque siempre estuvo en mi mente, yo lo guardaba en secreto por temores a prejuicios o conflictos entre los hermanos. Pero todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. La frase Santísima Trinidad siempre fue para mí algo muy difícil de comprender y aceptar. Andaba entre los hermanos que seguido mencionaban esa frase y como que no sentía mucha convicción al respecto. Y seguido preguntaba a quienes me podían orientar y responder acertadamente, pero lo único que me decían era, no te metas en profundidades, te vas a volver loca de tanto estudiar, estás muy chica para andar investigando tanto. Ahí después lo entenderás. O también me decían, mira, cuando estemos en el cielo, vamos a comprender algunos misterios que aquí es imposible descifrar. Pero gracias a Dios, que yo no necesité volar muy alto para traer a Cristo, sino bajarme más bien un poco y usar la lupa de Dios para ver con claridad su palabra escrita. Y esa es suficiente para descifrar misterios. Ni le sobra ni le falta. Gloria a Dios. El nombre Jesucristo es como el mercurio para muchas personas, porque hay cantidad de gente, aunque dicen que son cristianos, y mi respeto para ellos, de nobles sentimientos, sinceros en su intención, muy lindos, muy buenos, pero ese nombre se les resbala muy fácil y no se detienen en infinidad de versículos que ponen en alto el nombre, sino que siempre se aferran a la cita de Mateo 28:19. Y desde luego que es cierto que ese mandamiento lo dio aquel que tiene ese nombre, que es sobre todo nombre, y quien también dijo muy categóricamente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no dijo en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo mismo. Bautícenlos en el nombre del Creador, del que se manifestó en carne, del Consolador, etcétera, que es lo mismito, uno solo. Y yo entendería igual y no tuviera ninguna confusión si dijera en Mateo 28:19, bautícenlos en el nombre del admirable, del consejero, del Padre eterno, del Alfa y el Omega, de Yahvé, del Sol de justicia, del que ha de venir, etcétera, etcétera. Qué tremenda revelación me ha dado mi gran Dios, el que aparece con muchísimos nombres más en la Biblia, pero que su principal nombre es Jesús, que quiere decir Salvador, y que significa lo mismo que Jehová, el Yo Soy, y que quiere decir Salvador, solo en distinto idioma. En Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, que es lo mismo, Jesucristo o Jesús el Cristo. Pero no dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o del Todopoderoso o del Sol de Justicia, no, sino en el nombre del Señor Jesús, que es Jesucristo mismo. Allá cuando encontramos en Hechos 2:38, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ahí aparece una de las acciones y en la más importante y necesaria que se debe mencionar el nombre. Porque, ¿qué fue más interesante para Jesús en su misión de 3 años y medio aproximadamente en la tierra? ¿Sanar enfermedades o perdonar pecados? Porque seguido cuando le traían un enfermo, casi siempre le decía, tus pecados te son perdonados. Y por consiguiente, el enfermo quedaba sano del físico también. Así que la sanidad del alma es más urgente e importante que la del físico. Ahora, una pregunta. ¿Por qué si a diario se realizan milagros de sanidades, lanzar demonios, resucitar muertos, y en todo se invoca el nombre de Jesucristo? ¿Y para el bautismo qué? O diremos, como dicen algunos por ahí,
que no tiene importancia el bautismo, que eso no nos va a salvar. Pero vamos a su Biblia, lea bien, en 1 de Pedro 3:21, y ahí dice que sí nos salva. ¿Entiende usted bien? ¿O va a esperar a Ananías para que venga personalmente y le diga, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. O quizá esperará hasta oír la voz del Espíritu Santo y ver la boca de Pedro, como en el día de Pentecostés, cuando al igual que aquella multitud tendría que decirle a usted, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Que para ti que vives en los valles, en las playas, en las montañas, en México, en España, en China o en lo más escondido de la tierra, para ti y tus hijos es la promesa. Hechos 2:38. Ahora, eso también debemos analizar, y es que estemos seguros que lo que estamos recibiendo sea el Espíritu Santo, ya que es el que nos guía a toda verdad. Y si no estamos obedeciendo netamente el mandamiento que encontramos en Mateo 28:19, no nos está guiando el Espíritu que descendió el día de Pentecostés, al cual le obedecieron como 3,000 personas. Pero qué calidad de personas y qué calidad de enseñanzas de aquellos que estaban bien enterados del misterio de las 3 manifestaciones, no de las 3 personas, que es muy distinto, También cabe meditar en que el que habló lo que está escrito en Mateo 28:19 es el mismo que habló lo de Hechos 2:38. Simplemente, el misterio que hay entre estas 2 citas es igual que investigar el resultado en una mecanización o resolver una fórmula X. Así que el resultado de Padre, Hijo y Espíritu Santo es igual a Jesucristo. Esta fue la traducción el día de Pentecostés y ya vemos qué hermoso resultado. Como 3,000 personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, porque ya era el tiempo de la acción. Ya se habían analizado aquellas palabras, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero qué hermosos y profundos términos. He aquí, yo estoy con vosotros. No dijo estaré. Buena clave. En Lucas 24:46 también vemos que en su nombre se predique. Pero qué curioso. Si fue el mismo que habló en las 2 citas, Mateo 28:19 y Lucas 24:46, ¿por qué nadie bautizó ni antes ni después del día de Pentecostés mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni a judíos ni a gentiles? Hasta que se dijo en el nombre. Y ni modo, el escritor de la primera cita fue Mateo, el de la segunda lo fue Lucas, y en ningún momento hubo discusión alguna entre ambos, ni con ellos, ni con Pedro, que fue la boca de Dios en esa ocasión. Y porque ya estaba dicho, a ti te daré las llaves del reino. Qué lindo y qué hermoso quiso mi Dios usar a mi hermano Pedro en esta aclaración que encierra el misterio de misterios. Y yo no siento envidia, ni fastidio, ni desconfianza a lo que mi hermanito dijo. Como antes, cuando no comprendía, yo misma decía con enfado, el intruso de Pedro no supo ni lo que habló el día de Pentecostés. Como cada rato se equivocaba, esa ocasión ocurrió lo mismo. Pero estoy segura que Dios ya me perdonó eso, porque lo confesé con todo mi corazón. Este tema del nombre tiene apoyo en toda la Biblia. Bendito sea mi Dios. Ahora quisiera que meditáramos en otra preguntita, esa que me hice al principio de mi investigación acerca de esto, y es: ¿desobedecieron los discípulos al no seguir fielmente el mandamiento que Jesús personalmente les había ordenado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No, Señor, ni en lo más mínimo, ya que ellos entendieron perfectamente a Jesús, como también las Sagradas Escrituras. Ejemplo, cuando habla Jesús, que nos narra Juan en el capítulo 5, versículo 46. De mí escribió Moisés. Y es claro, ellos conocían todas
todas las profecías con referencia a que el Creador se manifestaría como Hijo, que equivale a algo creado que se ve o se puede tocar. Así que lo más correcto que hicieron los apóstoles el día de Pentecostés fue bautizar en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, en el que se encierran las tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vemos cómo aquella multitud el día de Pentecostés de todas las naciones bajo el cielo que menciona la Biblia, no vacilaron después que el Espíritu Santo, usando la boca de Pedro, les dio el remedio para el perdón de pecados, concerniente a la era que principiaba, la era de la gracia, no por el régimen de un Dios nuevo, sino el principio de un nuevo horizonte, vislumbrado y esperado desde mucho más allá de la ley y del tiempo de los profetas, cuando el bautismo para ellos fue bajo la nube guiadora y a través del inmenso mar, y que el perdón de pecados era por medio de sacrificios de diversos animales, ceremonias y rituales difíciles en gran manera. Cuando dice en 1 Corintios 10:4 que la roca que les seguía era Cristo, ándele. Pero, ¿cómo está eso? Si para entonces María ni existía. Vea usted, qué importante. Porque ese texto debería decir Jehová en lugar de Cristo, si de veras se tratara de una dinastía. Bueno, pero regresémonos un poco y concienticémonos de que se dijo en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38. Cierto, eran puros judíos los que estaban reunidos ahí, como dicen muchos, confundidos, que ese bautismo era solo para judíos y que por lo tanto así se les tenía que practicar para recalcarles a ellos que no creían en el Señor Jesús, sino que lo tenían como la escoria del pueblo y agitador de las masas. Ni que Dios fuera un títere para hacerse al antojo de cada persona. Ahí claro se puede ver el arreglo falso a favor de la Trinidad. Mire usted, si era solo para los judíos, porque después que empezaron a bautizar gentiles, los bautizaron igualito. Y está perfectamente bien, sí. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, no hay más. Ahora otra pregunta, ¿y qué tanto más o qué tanto menos tenemos los mexicanos de pleno siglo XXI, chinos, japoneses, italianos, portugueses, árabes, españoles, franceses e indígenas en general? ¿A poco no necesitamos una orden definida y clara de parte de nuestro Dios? Naturalmente que sí, y bien clara que está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, más detallado en mis palabras, porque es tan grande el amor que Dios tiene para el mundo entero, que creó un cuerpo humano para habitar dentro de él en la tierra como por espacio de 33 años y medio. Sí, claro. Alguien que elabora, construye o fabrica algo es creador de aquello y padre de ese objeto. Y sigue el texto, para que todo, usted y yo, de toda nación, tribu y lengua que en él cree, no se condene y sea quemado, sino que sea salvo y viva eternamente en el cielo. Otro pasaje que nos comprueba que Dios no hace acepción de personas y que por lo tanto ese es el nombre Salvador, es el que encontramos en San Juan 1:29, y que el mismo Juan dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no fuera así, Jesús mismo le hubiera dicho: no, Juanito, por favor no digas del mundo, sino solo de los judíos. Qué claro, ¿verdad que sí? Pues más claro aún esto, si a mí me saca de un pozo Héctor, por ejemplo,
¿No voy a procurar a Esli o a Lee Abner para darles las gracias por el favor? Enteramente igual. Si se llamó Jesucristo, el que murió por mí, ese nombre debo reverenciar y utilizar para todo, sea de palabra o de hecho. Colosenses 3:17. Hay una cosa que no debemos pasar por alto, y son los 3 atributos del único y sabio Dios: su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Que donde quiera está, que todo lo puede y que todo lo sabe. Quien no sepa interpretar las profundidades de estos 3 atributos, es muy probable que también tenga problemas para interpretar el misterio de la deidad o unicidad de Dios. Y desde luego, siempre habrá una incógnita en lo más profundo de su ser. Y más se manifestará al empezar una oración, por no tener una seguridad en sí sobre a quién deba dirigirse. Yo hablo de mi experiencia. Y también lo recuerdo de un elocuente predicador y escritor trinitario que escribió así: no olvidemos la comunicación con el Espíritu Santo, porque se entristece. Hay veces que yo dejo de comunicarme con Él y solo me dirijo al Padre o al Hijo, y luego siento que el Espíritu Santo me reclama y tengo que inmediatamente dirigir a Él mi siguiente oración. Y qué hermoso es tener contento al Espíritu Santo, decía él, y yo creo en su sinceridad, porque así me pasaba a mí. Bendito sea Dios. Aleluya. A continuación citaré algunos pasajes bíblicos que muestran a Jesús como Padre y Creador. Hechos 3:15. Matasteis al autor de la vida. Hechos 4:12. El único que tiene poder para la salvación. Colosenses 1:16 y 17. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de toda creación. Romanos 9:5. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Primera de Timoteo 3:16. El Dios creador manifestado en carne. Primera de Juan 5:20. El verdadero Dios y la vida eterna. Judas 25. El único y sabio Dios. Juan 14:18. Como Padre no los dejaría huérfanos. Hebreos 8:1. Como suficiente por ser único, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese trono de majestad significa grandeza, gloria y poder. No debemos imaginar que cuando Jesús ascendió al cielo, el trono ya estaba ocupado y por ahí se sentó al lado de otra persona. Claro que no y no, porque sería absurdo creer que en el trono celestial haya 2 dioses, uno viejito y el otro más joven. Entonces estaríamos colaborando con la idea de llamarle a uno Tata, Jehová, y al otro Papá, Jesús. ¿Y de dónde sacaríamos al Hijo para completar 3? Porque son pocos los que están de acuerdo a que el Espíritu Santo también ha tomado el lugar como Hijo, cosa que comprobaremos enseguidita. Pero regresémonos un poco a la penúltima cita donde aparece como Padre, en el versículo 18 de Juan capítulo 14, y les dice: no los dejaré huérfanos, que solo esa acción de dejar huérfanos corresponde a un padre. Bueno, pero lo maravilloso del asunto es que ese mismo versículo nos ayuda a reflexionar en que después que el Hijo, o sea Jesús, estaba hablando eso, sigue diciendo: vendré a vosotros. ¿Y qué? ¿No se ha cumplido esa promesa? Seguro que sí. ¿Y en qué forma? Pues nada menos que el día de Pentecostés tuvieron la dicha los primeros testigos de recibir el Espíritu Santo en nombre de Jesucristo. Natural, porque así había dicho el único Dios en su manifestación como Hijo, Jesús. Aquella materia, aquel velo de carne,
decía, hablando de lo celestial, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Muy lógico, sí, Señor, porque una persona de carne y hueso no puede ser eterna. Así que para permanecer para siempre con nosotros, claro está, tenía que aparecer nuevamente en aquel espíritu que al principio de todo se movía sobre la faz de las aguas, el mismo que le hizo sombra a María, el engendrador, el Padre de Jesús o cuerpo humano. Ese único espíritu omnipresente iba a quedar en la tierra al desaparecer Jesús de la vista de los humanos. Y dice el texto siguiente, Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. En vosotros, qué lindo. ¿Quién moraba con ellos? Lo conocían, lo veían y hasta platicaban con él. ¿No era Jesús? Y sigue diciendo el texto, y estará en vosotros. Aquí automáticamente surge la transformación, estará en vosotros, refiriéndose a él mismo y declarándolo más específicamente en Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy. Entonces, con todo respeto y seguridad digo, bíblicamente, que el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo, porque en el nombre de Jesucristo está con nosotros y en nosotros. También queda aclarado que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, es el ayer, es el hoy y es el mañana. Hebreos 13:8. Sí, señores, y también ese mañana abarca gran parte de mis dorados sueños de que será el mismo que viene por mí y que entonces le veré cara a cara como Él es. También creo que esto será muy pronto, ya que el tiempo de los gentiles se está terminando y el tiempo a que corresponde la salvación por medio de este bautismo que salva, 1 Pedro 3:21, se está yendo muy rápido. Pero como todo tiene su tiempo, no es una casualidad que me estés escuchando en este momento. Así que ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. Ay, ¿qué más pudiera decirte acerca de este tema con tan poco espacio? Solo quiero añadir, no hay fin. Como Dios es infinito y aún más, lo infinito reside en Él. De igual manera es el argumentar sobre su divinidad. Sin genealogía, sin principio, sin fin. Hebreos 7:3. El que para presentarse a la tierra en su segunda manifestación tenía que tomar algo material para personificarse. Esto fue en María, donde tomó forma humana. Y María vino a ser madre o elaboradora del cuerpo que Dios usó, mientras Él mismo anduvo en la tierra, en su manifestación como Redentor. Por eso aquel cuerpo en la adversidad humana clamaba al Padre, sí. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Claro, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos textos más podría seguir mencionando? Pero con este humilde material creo será suficiente si deseas admitir la verdad bíblica, ya que ella es la luz a nuestro camino. Salmos 119:105. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.